Bien, la grabación ya se inició. Entonces, como les estaba diciendo, la clase anterior vimos este ejercicio donde diseñamos a partir de puertas lógicas y de un circuito digital una máquina que a partir de ciertas entradas podía generar una salida, ¿no? Entonces aquí hay unas reglas de toma de decisiones que se dan a partir de una tabla de verdad. Entonces, a partir de esa tabla de verdad, que serían las reglas, cuándo se da el préstamo y cuándo no se da el préstamo, y dependiendo de las entradas, se genera una salida. Bien, entonces eso fue lo que nos quedamos en la última clase. Hay un personaje en la historia de la computación que es muy probable que ustedes lo hayan escuchado, que es Alan Turing, ¿no? Incluso hay una película que se llama El Código Enigma, que se les recomiendo. Es una película muy interesante donde se trata un poco la historia de unos jóvenes matemáticos que desarrollan una máquina que se llamaba la bomba, que permitía descifrar el código enigma que utilizaban el ejército alemán, los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes ha visto esta película, El Código Enigma? Richard, ¿tú lo has visto esta película? Creo que no, profesor. No, es una buena película, se la recomiendo, ¿no? Creo que incluso está en YouTube. A ver, una breve historia, ¿no? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial la tecnología y el desarrollo en las comunicaciones la tenían los alemanes, ¿no? Que si no me equivoco eran los países del eje, uno de los países del eje. Y ellos tenían un sistema de comunicación codificado. Entonces la información que los alemanes transmitían hacia sus bases y hacia sus tropas estaba codificado con una máquina que se llamaba, que generaba un código enigma, ¿no? Que seguía una regla de formación. Los aliados donde estaban los británicos, querían decodificar esa información para poder conocer cómo eran sus planes de los alemanes. Entonces, convocan a un conjunto, a los mejores jóvenes matemáticos de esa época, para que puedan analizar las señales que se podían recibir, que eran ondas electromagnéticas, pero que estaban codificadas, o sea, no se podía entender el mensaje que había detrás de todo esto. Este equipo estaba liderado por Alan Turing, ¿no? Y ellos desarrollan, pues, después de muchos esfuerzos, encuentran la decodificación de este código, ¿no? Y gracias a eso, se dice que los países aliados logran una ventaja sobre los países del eje y es uno de los factores que permite determinar la victoria, ¿no? O los ganadores en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gracias a Alan Turing, se logra justamente uno de estos avances, ¿no? En el tema de la decodificación. Alan Turing es considerado el padre de la computación moderna, ¿no? Y él en el año de 1946, me parece, justamente, bueno, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 39, publica un artículo que se llama Los números calculables, ¿no? Donde él explica un algoritmo de cómo una máquina podía ejecutar operaciones, ¿no? Sobre los algoritmos, ¿no? A esa máquina se le llama la máquina de Turing. Y este artículo, Alan Turing escribe y publica, es considerado el origen oficial de la informática teórica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar como uno de los autómatas finitos, o sea, la culminación de nuestro estudio del capítulo 1, de la unidad 1,
termina justamente en entender cómo funciona la máquina de Turing. Es la máquina justamente que desarrolla Alan Turing. Y él dice que los problemas que puede resolver esta máquina de Turing se denominan problemas computables o problemas recursivamente numerables. O sea, en este algoritmo, Alan Turing define qué algoritmos se pueden ejecutar en una computadora y qué algoritmos no se pueden ejecutar en una computadora, ¿no? Es la base de la computación moderna. Bueno, y un poco lo que les estaba contando, vean esta película que se llama El Código Enigma, ¿no? Aparte que la película tiene una base histórica interesante y habla mucho de este personaje, es una película bastante entretenida. Y en otro de los personajes importantes dentro de la historia de la computación, dentro de la historia de la ingeniería y de las ciencias, es Claude Shannon, ¿no? Entonces, Claude Shannon, fíjense que es un personaje que desarrolla y aplica la lógica matemática, justamente lo que vimos en la clase anterior, que es el álgebra de Boole, la lógica matemática, lo que hemos visto, y desarrolla un análisis que se llaman los circuitos combinacionales y secuenciales. Nosotros, en la clase anterior, diseñamos un circuito combinacional. Pues, ¿qué es un circuito combinacional? Es un circuito lógico cuya salida depende solamente de las entradas, ¿no? Entonces, cambiando las entradas y dependiendo de la tabla de verdad, se genera una salida determinada. Pero también estudia los circuitos secuenciales. Entonces, en los circuitos secuenciales, además de que la salida depende de las entradas, la salida también depende del tiempo. O sea, depende de en qué momento se está aplicando las entradas. O sea, depende del estado anterior de la salida, por decirlo de otra manera. Entonces, entre esos circuitos secuenciales tenemos, por ejemplo, las máquinas como la máquina de Mealy y la máquina de Moore, ¿no? Que también son autómatas finitos. Entonces, Claude Shannon, que es un personaje muy importante dentro de la historia de la ingeniería, desarrolla y trabaja muchos estos conceptos y, y aporta mucho en el tema, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no? Yo hice una maestría en telecomunicaciones y nosotros en telecomunicaciones estudiamos mucho a Claude Shannon, ¿no? Sobre todo en su modelamiento de los sistemas, de los medios de transmisión. También aporta en el tema de la ingeniería de control, ¿no? Actualmente la ingeniería se utiliza mucho en la ingeniería de control para la robótica, para muchos sistemas donde se necesita controlar algún tipo de variable. En la industria se usa mucho la ingeniería de control. También aporta en el tema de los compiladores y los intérpretes, ¿no? Recuerden que los compiladores o los intérpretes son algoritmos que permiten convertir un lenguaje de programación de alto nivel en un lenguaje de bajo nivel o código máquina, ¿no? Cuando ustedes escriben un programa en C, en Java, lo que hace el programa, el IDE, lo que hace es compila, ¿no? Entonces genera un archivo objeto que al final es el que ejecuta el procesador. Intérprete es algún proceso parecido, pero lo hace línea por línea. Por ejemplo, Python es un lenguaje interpretado. Entonces, él aporta mucho en ese aspecto, también en el diseño de computadoras, ¿no? Y también Claude Shannon aporta mucho también en el tema de los sistemas nerviosos, ¿no? Y se dice que es uno de los pioneros en trabajar el concepto de inteligencia artificial. Nosotros dentro de esta unidad vamos a estudiar los autómatas finitos, que también se llaman máquinas de estado. Entonces, dentro de las máquinas de estado, nosotros vamos a seguir esta secuencia, ¿no? Primero estudiaremos los autómatas finitos y máquinas secuenciales. Entonces, aquí entre los autómatas finitos, ahí vamos a ver que hay dos tipos. Los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas. Y dentro de las máquinas secuenciales, vamos a encontrar, por ejemplo, la máquina de Moore y la máquina de Mealy. Cuando hablo de máquina, probablemente ustedes estén imaginándose un objeto físico
como una máquina en el concepto que siempre lo hemos tenido. Aquí, cuando hablamos de máquina, estamos hablando de un algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que agreguemos a nuestro concepto mental que la máquina de un autómata finito, en este caso, sería un algoritmo lógico. Después vamos a ver los autómatas a pila, ¿no? Los autómatas a pila, a diferencia de los autómatas finitos, son ya autómatas que manejan memoria, ¿no? Y terminamos con el estudio de la máquina de Turing, ¿no? Que justamente hablamos de Alan Turing hace un momento. En todos estos modelos matemáticos de máquinas abstractas se puede transmitir información desde el estado actual, ¿no? Que tiene a ver, vamos a ver que la máquina, nuestro algoritmo, tiene inputs, ¿no? Tiene entradas y tiene outputs, tiene salidas. Y dentro de esta máquina lo que vamos a encontrar son estados. Entonces los estados van a ir cambiando a partir de las entradas. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar justamente los funcionamientos de esas máquinas. Bien, entonces ya formalmente estamos entrando a esta primera unidad, pero hay algunos conceptos preliminares que tenemos que ir revisando, ¿no? Son conceptos sencillos, pero creo que es bueno comentarlos. Primero vamos a ver qué es un alfabeto, después qué es una palabra, un lenguaje, y después qué operaciones se pueden hacer con las palabras y los lenguajes. Bien, a ver, Luis. Hola Luis, buenas tardes. Ingeniero, dígame, soy el único Luis, ¿no? ¿Tú eres Luis? Luis Torres. Ah, sí. No, yo creo que hay varios Luis, lo que pasa es que se me ocurrió el nombre Luis, ¿no? Pero gracias por contestar. Ya vale. Bien, Luis. Dígame. Es que ahí nunca falla, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Luis, Juan, siempre van a ver en la lista. Bien, Luis, una pregunta. Ya. ¿Tú sabes qué es un alfabeto? Sí. Sí. ¿Cómo lo definirías? Un Una alfabeto. serie de letras establecidas por una lengua. Ya, un alfabeto es un conjunto de símbolos, podemos decir. De símbolos, claro. Ujú. Claro, Claro, muy porque bien. las letras vendrían a ser símbolos, ¿no? Excelente. Sí, efectivamente. Una palabra, ¿qué sería? Muy bien que definimos que es un alfabeto, que es un conjunto de símbolos. Entonces, una palabra de ese alfabeto, ¿cómo lo definirías? Por ejemplo, Un el conjunto de... alfabeto, Perdón, ¿cómo lo dígame. definirías? Una palabra. Ya, bueno, lo definiría como que el conjunto ordenado es de los símbolos. Ya, o sea, los símbolos concatenados, ¿no? O Claro. sea, unidos. Los símbolos unidos forman palabras. ¿Mm? Perfecto. Y gracias, Luis. Has partido muy bien. Ahora, a ver, otro nombre. Le toca a una chica. A ver, ya sabe a quién me voy a referir, ¿no? A ver, Adela, Adela. Adelita. Sí, profesor. Hola, Adela. Bien. Adela, ¿cómo definirías un lenguaje? Un lenguaje sería un sistema de comunicación. Ya. Pero a partir de lo que estábamos hablando, alfabeto, palabra, lenguaje. ¿Qué sería lenguaje? ¿Estarías de acuerdo si yo digo que el lenguaje es un conjunto de palabras Sí, que tienen un significado y una regla de formación, ¿no? sí. Muy bien. Gracias, Adelita. Bien, a ver. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que este tema de los autómatas finitos, la inteligencia artificial pertenece al mundo de la ciencia de la computación. Y dentro de la ciencia de la computación, los lenguajes de programación son importantísimos. Sin los lenguajes de programación no se hubiesen desarrollado los sistemas computacionales. Brevemente, el primer lingüista considerado en la historia es el hindú Panini, ¿no? Panini. Seguro ustedes han escuchado a Panini cuando armaron su árbol del mundial, ¿no? El álbum Panini, ¿no? Pero no me refiero a ese Panini. Él lo que hizo fue sintetizó
el lenguaje sánscrito y determinó que para la formación de la gramática de ese lenguaje habían 4.000 reglas. El hecho de sistematizar y de determinar las reglas de cómo se va generando un lenguaje, ya estamos hablando de un aporte importante, ¿no? Entonces, el estudio de lenguajes, primero lo hizo un personaje que se llamaba Panini. Ya en el siglo XX, hay otro lingüista muy importante, que es Abraham Noam Chomsky, ¿no? Entonces, Abraham Chomsky, como ustedes ven, es un nombre judío, es un lingüista muy importante y todavía sigue viviendo, es un filósofo. Desarrolla y estudia los lenguajes humanos, ¿no? Y los va categorizando. Entonces, esos lenguajes humanos, ese estudio que él hace, permite tener como base los lenguajes computacionales, ¿no? Más que eso no quiero hablar. Bien, los lenguajes tienen algunas características, como por ejemplo gramática y semántica. Entonces, un lenguaje para su formación, ¿no? Ustedes saben que tiene la gramática, ¿no? ¿Y qué es la gramática? Es el análisis de las estructuras de las frases. Con la gramática yo puedo determinar cómo se forman las oraciones. Entonces, esto lo analizan los lingüistas, pero después sirve como base para la creación de los lenguajes computacionales. Y la gramática tiene tres partes, ¿no? La morfología, la sintaxis y la fonética. La fonética es cómo suenan el lenguaje hablado, ¿no? La sintaxis son las formas, cómo se combinan las palabras para formar frases correctas. Y la morfología estudia las formas diversas que toma la palabra en la frase, ¿no? De acuerdo a la posición de la palabra en la frase, tiene una forma. Y por otro lado tenemos la semántica, que sería el significado. Entonces, a partir de esa clasificación, ese estudio que hace Chomsky de los lenguajes, permite hacer una clasificación en 4 tipos, ¿no? Los lenguajes de tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Donde el lenguaje de tipo 3 está incluido dentro del lenguaje de tipo 2, los de tipo 2 dentro del tipo 1 y los de tipo 1 dentro de los del tipo 0. Entonces, los lenguajes más sencillos, podemos decir los más específicos, son los lenguajes de tipo 3, como vemos en este cuadro, en esta imagen. Y dentro de los lenguajes más sencillos, que tienen la regla de formación más simples, tenemos lo que se llaman los lenguajes regulares, que es justamente lo que nosotros vamos a utilizar y reconocer dentro de los autómatas finitos. Entonces, en nuestra primera unidad, que vamos a usar los autómatas finitos deterministas y no deterministas, lo que hacen esos lenguajes son reconocedores, lo que hacen estos autómatas son reconocedores de lenguajes regulares. Los lenguajes de tipo 2 son lenguajes que ya se llaman lenguajes independientes del contexto y que son lenguajes que ya implican un poco de memoria y cuyo valor sintáctico, dice, es independiente de la posición en la frase. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los lenguajes, los autómatas a pila, que también lo vamos a estudiar, ¿no? Los lenguajes del tipo 1, dice, el valor sintáctico de la palabra depende de la posición en la frase. Se aplica a pocas lenguas y algunos autómatas lineales acotados. Esto nosotros no lo vamos a ver. Y los lenguajes del tipo 0, que son los lenguajes, digamos, más universales, que permiten englobar a todo el resto de lenguajes, sean naturales o artificiales, son aquellos del tipo 0. Y entre esos lenguajes podemos hablar de los lenguajes que se pueden reconocer a partir de la máquina de Turing, por ejemplo. Si quieren investigar un poquito más acerca de esta clasificación de los lenguajes que hace Chomsky, acá hay un link para que lo puedan revisar ustedes en su casa. Entonces entramos a la definición de alfabeto. Como Luis nos acaba de comentar hace un momento, el alfabeto es un conjunto finito, o sea, determinado, tiene un número de elementos que son símbolos, ¿no? Letras o símbolos.
Y nosotros, bueno, se denota por la letra sigma. Entonces acá tenemos, por ejemplo, sigma 1. Está formado por el alfabeto de las letras, en este caso son las letras del lenguaje, de las letras latinas, ¿no? Entonces, recuerden que las letras latinas son, entre ellas están el español, bueno, nuestro idioma. Entonces, estos son símbolos, pero por ejemplo las computadoras manejan un alfabeto cuyos símbolos son ceros y unos. En este caso son números binarios. Podemos manejar otro alfabeto, que es el alfabeto de los números decimales, ¿no? Los números en base 10, que son símbolos que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. O podríamos crear nosotros nuestro propio alfabeto que tiene 3 símbolos. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Es un conjunto de símbolos finitos, ¿de acuerdo? En matemáticas se usa el alfabeto de los números en base 10, las computadoras usan el alfabeto binario, en literatura usamos el alfabeto de las letras latinas y así, hay muchos alfabetos. Una palabra vendría a ser una agrupación secuencial de símbolos de un alfabeto determinado, o sea, la concatenación de símbolos. Por ejemplo, para el alfabeto sigma 1 podemos crear palabras como Juan, soledad, misa, etc., ¿no? Entonces, agrupando las palabras, agrupando los símbolos, podemos crear palabras. Para el alfabeto de los números binarios, podemos crear palabras como 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, etc. Quiero también comentar que las palabras también les vamos a llamar cadenas. Entonces yo a veces, por ejemplo, me refiero a esto como una palabra o me puedo referir como una cadena. Para el alfabeto sigma 3, que está formado por los números de la base 10, podemos tener estas palabras, ¿no? 1, 2, 3, 2, 1, 9, 7, 4, 2, 0, 1, 8, etc. Bien. Ahora, para referirme a una palabra determinada se usan ciertas simbologías como es las letras, algunas letras, ¿no? X o Y. Entonces, Y es una palabra, por ejemplo, que pertenece al alfabeto sigma 3. Y X es una palabra que pertenece al alfabeto sigma 1. Muy bien. Algunas otras definiciones. Por ejemplo, la palabra vacía. Entonces, dentro de nuestro procesamiento con los autómatas, a veces vamos a usar la palabra vacía, lambda, ¿no? A veces usaremos lambda o a veces usaremos épsilon, ¿de acuerdo? Pues aquí lo definimos como lambda. ¿Qué es lambda? Es la palabra que no tiene ninguna letra. Podemos ir construyendo palabras, entonces se llaman los constructores de palabras. ¿Y qué es la construcción de palabras? Es la concatenación de un símbolo con otra palabra. Por ejemplo, la letra la letra P concatenada con la palabra Juan me forma esto, ¿no? P, Juan. ¿Para qué nos puede servir esto? A ver, por ejemplo, en la creación de correos electrónicos. ¿No? En la creación de correos electrónicos, yo soy Javier Ciesa Dávila, entonces en la universidad, por ejemplo, mi correo electrónico es jciesad. La J es el primer símbolo de mi nombre, Ciesa es mi apellido paterno y D es el primer símbolo de mi apellido materno. Entonces, concatenando eso, puedo construir una palabra de esa manera. Y hay unos analizadores de palabras, como por ejemplo, inicial X y resto X, ¿no? Si yo tengo X, por ejemplo, X es igual a P Juan. P Juan. Entonces, inicial de X sería la primera letra de X, o sea, P. Inicial X es P. Y
resto X sería Juan, ¿no? De esa manera puedo ir construyendo otras palabras a partir de un símbolo y una palabra previamente creada. Por lo tanto, se debe cumplir que inicial de X concatenado, este punto implica concatenación, con el resto de X me da obviamente la palabra de X, ¿no? Inicial X es P, resto de X es Juan, eso me da X, X es P Juan. Bien, para generalizar un poco la simbología de un símbolo de un alfabeto, se utiliza este símbolo, ¿no? Este símbolo, que si no me equivoco es sigma minúscula. Entonces tenemos sigma.x, inicial de esta concatenación me da sigma, y el resto de sigma.x es x, ¿no? El punto, recuerden que es la concatenación, ¿no? Entonces, donde sigma hace referencia a cualquier símbolo de un alfabeto y x es una palabra del alfabeto. Bien, chicos, parece complicado, pero no es nada complicado, solamente son conceptos que hay que definirlos porque en algún momento los vamos a usar dentro de la teoría de los autómatas finitos. Bien, podemos calcular la longitud de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo una palabra que es Juan, entonces con estas líneas yo puedo determinar y decir que el tamaño de la palabra Juan es 4, porque tiene 4 símbolos, ¿no? Aquí el tamaño de esta palabra que tiene un solo símbolo es 1. Aquí tenemos una palabra de sigma 3, que es 6. ¿No? Y el tamaño de lambda es 0, porque recuerden que lambda es la palabra vacía. Entonces aquí definimos algo que sí lo vamos a tener que usar siempre, que se llama el lenguaje universal, ¿no? Universo del discurso o lenguaje universal. Y este lenguaje universal nosotros lo vamos a denotar con el símbolo sigma asterisco. Sigma asterisco. Entonces, ¿qué es sigma asterisco? Vendría a ser lo que se llama el lenguaje universal del alfabeto sigma, ¿no? El lenguaje universal del alfabeto sigma. ¿Y qué es eso? Bueno, es el conjunto de todas las palabras que se pueden construir con las letras del alfabeto sigma. O sea, concatenando todas las palabras de sigma, todos los símbolos de sigma y todas las palabras que se pueden formar, me da el lenguaje universal. Como son la combinación de todos los símbolos de ese alfabeto concatenados, me da un conjunto que es infinito, ¿no? Un conjunto infinito. Por ejemplo, imagínense que tengo este alfabeto que tiene un solo símbolo, ¿no? El símbolo A. Entonces, a partir de este alfabeto A, puedo crear el lenguaje universal sigma asterisco. Primero, lambda. Recuerden que siempre en todo conjunto va a haber el símbolo vacío, lambda, A, ¿no? A concatenado con A, A concatenado con A, concatenado con A, y así puedo ir concatenando, formando palabras a partir de la combinación de los símbolos del alfabeto, y ese conjunto que me da para el lenguaje universal es infinito. Acá tengo otro ejemplo. Sigma es un alfabeto que está compuesto por dos símbolos, A, B, y el lenguaje universal, sigma asterisco, sería igual a lambda, o sea, la palabra vacía, A la palabra A, la palabra B, la palabra AB, ¿no? La concatenación de los dos. Puedo tener A-AB, A-B-B, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí, Vero? Bien, ingeniero. Muy bien. Jampi, ¿estás presente? Jean-Pierre. Sí, ingeniero. Muy bien. Ok. ¿Qué entiendes por concatenación? ¿Qué otra palabra? La unión de unión. La unión, perfecto, ¿no? La unión de dos palabras. Muy bien. Entonces, podemos concatenar palabras, ¿no? Si yo tengo que X y Y son dos palabras que pertenecen a sigma asterisco, ¿no? O al lenguaje universal, donde el tamaño de la palabra X es Y y el tamaño de la palabra Y es J, entonces la concatenación
que se denota por la unión de las dos palabras o el operador punto, es equivalente a unir cada uno de los símbolos de ambas palabras. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si X es igual a B, B, A, recuerden que ambos pertenecen al mismo alfabeto, y es igual a B, 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 B. Entonces la concatenación es justamente solamente la unión de las palabras. ¿Qué propiedades cumple la concatenación? Cumple, por ejemplo, que la concatenación de palabras es una operación cerrada en el conjunto de palabras de signo asterisco. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de concatenar cualquier palabra del lenguaje universal de sigma con cualquier otra palabra del lenguaje universal de sigma me va a dar una palabra que también pertenece al lenguaje universal de sigma. O sea, es cerrada, pertenece al mismo conjunto. Se cumple la propiedad asociativa, ¿no? Yo puedo concatenar esas dos últimas y eso es lo mismo que concatenar las dos primeras. Se cumple que lambda por X, recuerden que lambda es la palabra vacía, es igual a X lambda o X. No se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Ojo, no se cumple, o sea, no es igual a B que BA. No puedo conmutar. Conmutar significa cambiar de posición. Y si se cumple la propiedad de cancelación. ¿Qué es la propiedad de cancelación? Si A concatenado con B es igual a A concatenado con C, entonces puedo cancelar A y puedo decir que B es igual a C, ¿no? Y respecto al tamaño de palabras, el tamaño de la concatenación de X por Y, X.Y es igual al tamaño de la palabra X más el tamaño de la palabra Y. Bien. Después acá hay dos operadores que se pueden hacer con palabras, que son la cabeza. Digamos que yo tengo una palabra Z, que es la concatenación de X y Y. ¿No? X es una palabra del alfabeto sigma, Y es otra palabra del alfabeto sigma. Y Z es la concatenación de esas dos palabras. Entonces podemos decir que X es la cabeza de Z, o sea, la que está al inicio, y Y es la cola de Z. Por ejemplo, me dicen que X es igual a esta cadena, ABC, o a esta palabra ABC, ¿no? Recuerden que yo voy a usar de forma indistinta a veces la palabra, el nombre palabra o el nombre cadena. Entonces, las cabezas de X serían lambda, ¿no? Recuerden que siempre aquí va a haber lambda, al inicio lambda es la palabra vacía, puede haber A, AB o ABC, ¿no? Estos son las cuatro cabezas de X, o sea, lo que puede anteceder, y lo que sería la cola podría ser, por ejemplo, lambda, porque recuerden que al final también hay un lambda, C, ¿no? Lo que comenzamos por el final, BC y ABC, ¿ya? Entonces, estos son conceptos que en algún momento lo usemos cuando definamos las palabras de un lenguaje de un autómata finito. Bien. ¿Qué operaciones se pueden hacer con palabras? A ver, si X es una palabra, ¿no? Entonces, X concatenado con X concatenado con X, se puede decir que es X al cuadrado, ¿no? Entonces, este 2 aquí significa que X está concatenando con X 2 veces, como lo que vemos aquí. Entonces, generalizando, yo puedo tener que X a la Y es X concatenado Y veces con X, ¿no? X concatenado Y. Entonces, X es una palabra. Por ejemplo, si la palabra X es AB, entonces X al cubo sería AB, 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 ¿no? Eso sería una palabra. También se cumple que X a la 1 es X, obviamente. X a la 0 es lambda, porque lambda es la palabra vacía. También se cumple la suma de potencias, que X a la Y concatenado con X a la J es igual a X
cuyo exponente es la suma de I más J, siempre y cuando I más J sea mayor que 0. Esto, por ejemplo, lo vamos a usar cuando entremos al tema de autómatas a pila, ¿no? Los autómatas a pila justamente tienen esa característica de reconocer ciertos tipos de palabras con ciertas potencias y décimas. Y después tenemos esta operación, el tamaño de una palabra X a la potencia I es igual a esta operación, I por el tamaño de X. Por ejemplo, si X es igual a AB, X es igual a AB. Y aquí tengo que X al cubo será igual a A por B, perdón, AB, AB, AB. Entonces, el tamaño de X al cubo es 6, ¿no? Eso lo puedo hacer porque el tamaño de X es 2 por 3, 6, ¿no? Acá, aquí demuestro esta parte. También hay un concepto que se llama la palabra refleja o la palabra inversa, ¿no? Siendo X, por ejemplo, esta palabra A, B, C, D, E, X a la R, R significa refleja o inversa, sería la misma palabra, pero escrita al revés, ¿no? E, D, C, B, A. Obviamente se cumple el tamaño de X a la R es igual al tamaño de X. Bien. A ver. Angie Ortiz. ¿Estás presente? Presente, profe. Sí, Angie. ¿Cómo has cambiado de voz? Ah, le escuché a Ángelo. Ángelo. Ya pues, Ángelo, ya que contestaste presente. Bien, Ángelo. ¿Esto te hace acordar un poco a algo de matemática discreta? Sí, profe, un poquito. Un poquito, ¿no? Y yo sé que matemática discreta fue uno de tus cursos favoritos, ¿no? Sí, un poco. Ya. Bueno, lo vuelves a ver. Bien, Ángelo. Gracias por contestar. Bien, y entramos al concepto del lenguaje, ¿no? El concepto del lenguaje. Entonces, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje vendría a ser un conjunto de palabras que pertenecen al lenguaje universal que siguen una regla de formación, ¿ya? Entonces, en el tema de autómatas finitos, así lo vamos a definir. Lenguaje es un conjunto de palabras que pertenecen obviamente a un alfabeto definido sigma, y ese lenguaje, pues, es un subconjunto del lenguaje universal, ¿ya? Entonces, dado que el lenguaje universal es infinito, normalmente los lenguajes podrían ser finitos o podrían ser infinitos, dependiendo de cómo sea esa regla de formación. También definimos este símbolo como el símbolo del lenguaje vacío, ¿ya? Ojo que aquí hay que hacer una diferencia. Si bien es cierto, ambos hacen referencia a ningún elemento, pero esto hace referencia a un lenguaje y esto hace referencia a la palabra vacía. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los lenguajes, ¿no? Por ejemplo. Perdón, sí. profesor, quería hacer una pregunta en la lámina anterior. Nombre, Richard. Sí. Cuando menciona la nota del conjunto vacío que es distinta a lambda, sí, en esa parte, ¿eso se refiere digamos, a una notación específica del lenguaje o es un tema de conjuntos, por ejemplo? Sí, buena teoría pregunta. De conjuntos. Sí, en realidad es teoría de conjuntos. Lo que estamos viendo acá es teoría de conjuntos, ¿no? Es correcto. Este tipo de notación y estas simbologías son las que se utilizan normalmente dentro de la bibliografía para este tema, ¿no? Entonces, esta es una notación de teoría de conjuntos. Efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de un alfabeto es un conjunto, ¿no? Este símbolo hace referencia
al lenguaje vacío, o sea, significa a un lenguaje que no tiene ninguna palabra. Y eso de acá se hace referencia a la palabra vacía. Si bien es cierto, ambos serían iguales en el sentido de que no tienen ningún elemento, pero hacen referencia a cosas diferentes. Esto hace referencia al lenguaje vacío y esto hace referencia a la palabra vacío. No sé si por ahí va tu pregunta, Richard. Sí, está bien. Sí. Está bien. Bien, en realidad Richard tiene toda la razón, ¿no? Eso es un poco de la teoría de conjuntos. Por eso, acá vemos, por ejemplo, dos conjuntos, ¿no? El conjunto L1 y el conjunto L2. Cada uno de estos conjuntos es un lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje L1 es un conjunto de palabras que tienen una cierta regla y el conjunto y L2 es otro lenguaje que tiene otro conjunto de palabras. Entonces, si nosotros hablamos de unión de lenguajes, usamos la simbología más. Para nosotros la simbología más hace referencia a la unión. Entonces, ¿qué es la unión de lenguajes? Cuando digo la unión de lenguajes, es que todas las palabras que pertenecen a cualquiera de los dos lenguajes van a pertenecer a la unión, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, L1 y L2 sean un subconjunto del lenguaje universal. Y la notación que nosotros vamos a usar es esta de acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa esta terminología? Esta terminología dice que el lenguaje L1 más el lenguaje L2, que es la unión de lenguajes, está formado por todas las palabras X, tales que X puede pertenecer al conjunto L1, o sea, al lenguaje L1, o X puede pertenecer al lenguaje L2. Recuerden que el símbolo O, el símbolo OR, es el operador suma, ¿no? Cuando nosotros veíamos la clase anterior, en el álgebra de Boole, el operador OR era el operador suma, ¿no? Y el operador AND era el operador multiplicación. Entonces, esto sería una forma de expresar un lenguaje por comprensión, ¿no? ¿Se acuerdan que la forma de expresar los lenguajes eran por extensión o por comprensión? Entonces aquí estoy indicando cuáles son los elementos de la unión de los lenguajes por comprensión, ¿no? Y si lo quisiéramos hacer por extensión, tendríamos que indicar cada una de las palabras, ¿ya? Bien, esto parece un poco, sé que suena muy abstracto, ¿de acuerdo? Pero cuando entremos a autómatas, de repente esto ya se va a ver mucho más claro. Pero bueno, tenemos que definir. ¿Qué propiedades cumplen la unión de los lenguajes? Primero, es una operación cerrada. ¿Qué significa? Que la unión de dos lenguajes sobre el mismo alfabeto es también un lenguaje del mismo alfabeto, obviamente, ¿no? O dicho de otra manera, también podemos decir que la unión de dos lenguajes me genera otro conjunto que pertenece al mismo lenguaje universal, dicho de otra manera. Se cumple la propiedad asociativa, o sea, yo puedo unir primero esos dos lenguajes y después el tercero, o unir los dos últimos y después el primero. Entonces yo puedo aplicar esa propiedad de asociación. Hay un lenguaje vacío, ¿se acuerdan? El lenguaje vacío que no tiene ninguna palabra. Entonces, el lenguaje vacío, lenguaje nulo, más L, me da L más el lenguaje vacío, es igual a L, obviamente. Si se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Acá, si se cumple que L más 1 es igual a L1 más L2, es igual a L2 más L1, ¿no? Lo que no se cumplía en el tema de la concatenación de palabras. Acá sí se cumple. Y obviamente también la propiedad idempotente, ¿no? El lenguaje unido consigo mismo me da el mismo lenguaje. Bien, podemos concatenar lenguajes. Entonces, recuerden que un lenguaje ya habíamos definido que es un conjunto de palabras dentro del lenguaje universal, pero que tienen cierta regla de formación. O sea, tienen cierta característica o cierta propiedad que esas palabras las identifica dentro de ese lenguaje. Entonces, la concatenación me dice lo siguiente. Si yo voy a concatenar dos lenguajes
significa que si X pertenece al lenguaje L1 y Y pertenece al lenguaje L2, entonces XY es la concatenación de cada una de las palabras de X del lenguaje 1 con cada una de las palabras del lenguaje L2. ¿Bien? O sea, la concatenación, y esto, por ejemplo, cuando esto se va a utilizar más adelante, cuando veamos un concepto que se llama expresiones regulares, ¿no? Entonces, en las expresiones regulares existe un operador que es justamente la concatenación de lenguajes. ¿Y qué es? La concatenación de cada una de las palabras del lenguaje 1 con cada una de las palabras del lenguaje L2. ¿Bien? ¿Qué propiedades cumple la concatenación de lenguajes? Que es una operación cerrada, o sea, el resultado de concatenar dos lenguajes que tienen el mismo alfabeto me da otro lenguaje que pertenece al mismo alfabeto. También se cumple la propiedad asociativa y también acá el tema del elemento neutro, ¿no? O sea, lambda, la palabra lambda, que es la palabra vacía, concatenado con L, es igual a L con lambda, es igual a L. Bien, ahora tenemos la operación con lenguajes, ¿no? Entonces, a ver, la potencia yésima. L a la I, L ya no es una palabra, L es un lenguaje, y un lenguaje es un conjunto de palabras. Entonces, L a la I significa L concatenado con L I veces. Entonces, L concatenado con L es que todos los elementos del conjunto L están concatenándose con todos los elementos del conjunto L y así muchas veces, ¿no? Imaginarse eso es un poquito complejo, es bastante abstracto. Pero bueno, es una operación que se cumple para la concatenación con los lenguajes, ¿no? La potencia yésima de lenguajes. El lenguaje a la 1 es el mismo lenguaje, el lenguaje a la 0 es phi, si no me equivoco es de símbolo, y aquí tenemos que se cumple la propiedad de la suma de potencias. Y el lenguaje reflejo se refiere a la creación de otro lenguaje donde cada una de las palabras es el reflejo de las palabras del lenguaje L, ¿no? Entonces, este es otro concepto que también se puede utilizar dentro de la teoría de los autómatas. Y por último, ya para que se acabe la diversión, el lenguaje complemento, ¿no? ¿Qué es el lenguaje complemento? Si yo sé que el todo es el lenguaje universal, o sea, sin asterisco, y si a ese sin asterisco le quito L, le quito el lenguaje, entonces tendré el complemento de L. Entonces, ¿qué significa? Que el complemento de L más L me da el lenguaje universal. Y dicho de otra manera, de una manera de descripción del lenguaje o del conjunto, de manera conceptual, tendríamos que L complemento es todas las palabras de X, tales que X pertenecen al lenguaje universal, pero que X no pertenecen al lenguaje. ¿Bien? Bien, ¿qué te ha parecido, mi estimada... a ver, ¿a quién me pregunta? Ah, no me respondió Angie, ¿no? Angie, ¿estás presente, Angie? Sí, ingeniero, que estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Angie? ¿Te has divertido? Bueno, todo se ha entendido de manera fácil, creo. De manera fácil. Muy bien. Entonces, para que no se olviden, Angie, aquí hay ejercicios para que puedan practicar. Yo sé que algunos de esos conceptos podrían parecer abstractos o recordar algo que se ha visto anteriormente. Entonces, aquí hay una lectura que he dejado en archivos, material de clases, lecturas, y hay una lectura que se llama aquí, lectura 2, capítulo 1, teoría de los autómatas y lenguajes formales. El autor es Alfonseca. Si quieren profundizar un poco más, pueden leer esa lectura, ¿no? Esa lectura, ese capítulo 1 de este autor Alfonseca,
es sobre el cual yo me he basado para la construcción de estas diapositivas. Entonces, si no se acuerdan algún concepto, pueden revisarlo ahí, ¿ya? Alfonseca, son dos autores. El primer autor, su apellido es Alfonseca, y el segundo autor no recuerdo su nombre. Tienen este libro, que es uno de los libros, digamos, de referencia para el tema de teoría de los autómatas. Así que aquí tienen esta lectura en caso que quieran profundizar un poquito más. Ahora vamos a entrar ya, a partir de estas definiciones, propiamente dicho, a la teoría de los autómatas. Entonces, a ver, bien, chicos, el tiempo ha sido rápido. Entonces entramos ya a la teoría de los autómatas. Todos hemos escuchado la palabra autómata y probablemente sabemos a qué se refiere. Pero si entramos a al concepto que es un autómata, bueno, antes de eso quiero revisar esta diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de dos autómatas, dos tipos de autómatas. Y esto es un gráfico. Estos son gráficos. Acá hay uno, acá hay otro. De dos autómatas, ¿no? En este caso, este autómata es un algoritmo, ¿no? Cada uno de estos círculos es un estado. Quiere decir que este autómata tiene 4 estados, A, B, C y D, ¿no? Entonces, para ir, por ejemplo, esto me dice que el estado inicial es A, y para ir del estado A al estado B, pues tiene que entrar un símbolo 0. Entonces, a esta máquina de estados, que tiene unas entradas, si la entrada es 0, entonces el autómata cambiará del estado A al estado B. Si estoy en el estado B y entra otro 0, entonces el autómata saltará del estado B al estado D. ¿Y qué son los estados? Podemos decir que cada uno de los estados es un proceso, ¿no? Entonces, para cambiar de un proceso a otro, para que ocurra ese cambio, tiene que haber un input determinado, ¿ya? Vamos a estudiar este tipo de autómata. Acá tengo otro ejemplo de otro autómata. Estos se llaman autómatas dentro de la definición informática. Pero dentro de la definición, por ejemplo, de robótica, autómata, por ejemplo, aquí tenemos un brazo robot gobernado por un PLC. Un PLC es un controlador lógico programable que es como una especie de computadora. Imagínense un Arduino, pero mucho más potente a nivel industrial. También se le llama autómata. A partir de ciertos inputs genera ciertas salidas, ¿no? Y acá tenemos estados. Entonces, este autómata seguirá ciertos movimientos de acuerdo al proceso en el cual se encuentre, ¿no? Si vamos a la etimología de la palabra autómata, vamos a encontrar diferentes significados, ¿no? Entonces, a ver, autómata viene de una palabra griega, autómatos, ¿no? Aquí tengo algo que no lo puedo leer, no sé cómo se leerá esto. ¿Y qué significa esa palabra? Significa espontáneo o con movimiento propio, ¿no? Según la definición. Pero se puede referir a 3 conceptos. Por ejemplo, en el siglo XIX se comenzaron a construir algunas máquinas animadas que se movían y imitaban el movimiento de personas o animales, ¿no? Y eran mecanismos bastante finos de engranajes y otros mecanismos muy complejos, realmente complejos, que, por ejemplo, imitaban a una persona escribiendo. A este tipo de máquinas también se los llamó en su momento autómata, ¿no? O sea, como dice la definición, que tiene movimiento propio. Ya con el desarrollo después de la industria y la electrónica, aparece un concepto que se llama el autómata programable, específicamente a los PLCs, ¿no? El PLC, como les dije, es como una computadora que ejecuta un algoritmo, ¿no? Controlador lógico programable, y que se utiliza mucho en la industria.
Entonces, en todas las industrias, no sé si alguno de ustedes trabajará en alguna industria, van a encontrar que los procesos de automatización son ejecutados por los PLCs, los controladores de lógicos programables. Entonces, es un equipo electrónico programable en lenguaje informático y diseñado para controlar en tiempo real y en un ambiente industrial, sirve para controlar procesos industriales secuenciales. Ya. Bueno, hay otro concepto que es en informática, que es el que a nosotros nos interesa. En el caso de nosotros, autómata, ¿no? Vendría a ser un algoritmo. O sea, ya estamos hablando de una máquina de estados. O sea, es algo abstracto, no es tangible. Por ejemplo, esto es tangible, lo puedo ver, tocar, etcétera, ¿no? Esto también, pero esto no. Esto es un algoritmo. Entonces, en este concepto dice, es un dispositivo conjunto de reglas, ¿no? Que realizan un encadenamiento automático y continuo de operaciones que se llaman estados, capaces de procesar información desde la entrada para producir una salida determinada. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a enfocarnos en este tipo de autómatas. A ver, veamos dos ejemplos. En la imagen que está en la parte superior tenemos un cajero automático. Entonces, el cajero automático es una máquina, ¿de acuerdo?, que reemplaza a lo que antes eran pues los cajeros, los seres humanos, ¿no? Antes de los cajeros automáticos, yo quería hacer una transacción bancaria, tenía que irme al banco, a la ventanilla, pues había una persona que me atendía y yo le pedía que me ejecute cierto proceso. Entonces, la persona que me atendía en el banco, en la ventanilla, pues de acuerdo al proceso que yo le solicitaba, esta persona tenía un procedimiento que debería seguir, ¿no? Primero paso 1, pedirme los documentos, paso 2, etc. Y terminaba con el fin del proceso. Esos pasos se sistematizaron de tal manera que con el desarrollo de las computadoras se automatizó, ¿no? Y se creó el cajero automático, donde había una máquina que hacía los mismos procesos que hacían las personas. Ahora, dentro de esta máquina hay un algoritmo. Entonces, en ese algoritmo, lo primero que hacen es, por ejemplo, me pide la tarjeta, ¿no? Entonces, yo tengo que introducir la tarjeta. Primer paso, introducir la tarjeta. Segundo paso, una vez que valida la tarjeta, entonces está esperando que ingrese la contraseña. Si la contraseña no es correcta, entonces me pide nuevamente la contraseña. Si sigue siendo no incorrecta, otra vez me pide la contraseña. Y si eso pasa 3 veces, se bloquea la tarjeta, ¿no? ¿De acuerdo? Y acabaría el proceso. Si la contraseña es correcta, entonces paso a un siguiente proceso. Entonces, dentro del cajero automático hay unos procesos que van a ir cambiando de acuerdo a los inputs. ¿Quién introduce los inputs? En este caso, el usuario, ¿no? La persona que quiere hacer la transacción tiene un teclado para los inputs y de acuerdo a cómo va saltando los procesos dentro de la máquina, pues la persona va a ir presionando lo que la máquina le va pidiendo, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de la aplicación de un autómata finito. Otro ejemplo lo tenemos en las máquinas expendedoras de bebidas, ¿no? Entonces, igual, antes de que existan estas máquinas expendedoras, yo me iba al kiosco, quería una gaseosa o una agua, entonces me iba al kiosco, le pedía a la persona, a la vendedora que me vendiera esa agua, le pagaba, me daba el vuelto y me retiraba. Entonces, eso se puede automatizar, o sea, se puede hacer un proceso donde una máquina reemplaza a la persona. Entonces aparecen las máquinas expendedoras automáticas de bebidas. A ver, dice, las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados o procesos que sirve de intermediario en la relación de entradas y salidas. Entonces aquí tenemos input y tenemos output, haciendo que el historial de las señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina. Ojo,
Aquí dice el historial. Significa que la máquina, de acuerdo a los datos que se han ido ingresando, se va a ir encontrando en un proceso determinado, en un estado determinado. Y de acuerdo al nuevo input que ocurra, la máquina cambiará a un nuevo estado. Los autómatas finitos constituyen un modelo útil para muchos tipos de hardware y software, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, hay muchos procesos que se están automatizando y siguen un concepto desarrollado a partir de los autómatas finitos o máquinas de estados. Veamos un primer ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos, el prender o apagar un foco. Bien, chicos, ¿me están escuchando? ¿O ya se durmieron? ¿Hola? Sí, se escucha, claro. Sí, se le escucha. Gracias, gracias por contestar. Bien. Bien, a ver. Veamos este ejemplo. Un ejemplo, el más sencillo que encontré. Tengo una batería, una pila, tengo un foco y tengo un interruptor. Entonces vamos a graficar los estados del foco, ¿no? El foco puede estar en dos estados. Puede estar prendido, on, o puede estar apagado, off, ¿no? Entonces, lo que voy a graficar aquí en la parte derecha es los dos estados del foco. Por ejemplo, tengo on, el estado on, que significa foco encendido, y tengo el estado off, que significa el foco apagado, ¿no? Entonces, en un autómata finito, esto ya sería un autómata finito, que es un conjunto de estados, ¿no? Los cuales pueden ir cambiando a partir de cierto input. Un autómata finito siempre va a tener un inicio. O sea, por ejemplo, aquí comenzamos con el foco apagado. Para que cambie de estado de apagado a encendido, pues yo tengo que presionar el interruptor. Entonces, si yo presiono el interruptor, ¿qué ocurre? Al pulsar el interruptor, cambio de estado. Entonces, esta flechita se llama transición, ¿no? Hay una transición desde apagado a encendido. ¿Y cuándo ocurre esa transición? Cuando se presiona el pulsador. Y para ir de encendido a apagado, pues hay otra transición que ocurre cuando yo presiono el pulsador. Entonces, aquí ya tenemos, esto sería un autómata finito o máquina de estados. En este caso tengo dos estados, on y off, que se representan por círculos. Tengo flechas, curvas, que me significan transiciones, y esas transiciones ocurren cuando hay algún tipo de entrada. En este caso, el presionar el interruptor. Y tengo un estado inicial, off, que me dice cómo arranca el estado. ¿Bien? Otro ejemplo. Entonces, yo creo que ese ejemplo se ha entendido, es muy sencillo. Veamos otro ejemplo. A ver, vamos a mostrar el ejemplo de un autómata en un estacionamiento, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a un estacionamiento, entro con mi vehículo, entonces hay una tranquera, ¿no? Hay una tranquera electrónica. La tranquera electrónica, ¿no? Tiene un sensor que está detectando que si hay un vehículo o no hay un vehículo, ¿no? Entonces el vehículo, si no hay ningún vehículo, está esperando, o sea, es un estado de espera. Y si llega un vehículo, entonces detecta automáticamente el objeto, ¿no? A través de un sensor de proximidad, ¿no? Normalmente son sensores por ultrasonido. Después, ¿qué hace? Una vez que detecta el vehículo, cambia de estado. El sistema electrónico cambia de estado y está esperando a que el conductor presione el botón. Ese botón significa que está solicitando que le den un ticket, ¿no? En ese momento, cuando presiona el botón, la máquina le entrega un ticket, o sea, cambia de estado, le entrega un ticket, ¿no? Indicando a qué hora está ingresando
¿no? Incluso hay unos que le toman foto a la placa del auto y mediante un reconocimiento de imágenes le colocan aquí la placa del auto y después está esperando a que la persona retire el ticket. Acá hay un sensor. Mientras no se retire el ticket, la tranquera no se levanta. Cuando el conductor retire el ticket, entonces la tranquera se levanta, ¿no? Y el auto avanza. Y cuando ya atraviesa la tranquera, hay otro sensor que hace que la tranquera baje. Entonces, este proceso de automatizar el ingreso de una persona dentro de un vehículo a un estacionamiento a través de una tranquera electrónica se puede colocar bajo una máquina de estados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la máquina de estados, ¿no? O el autómata finito. En el primer estado, que se llama el estado A, está esperando que se detecte un vehículo, ¿no? Entonces, el sensor arroja un input al sistema. 0 significa que no ha detectado nada. 1 significa que sí ha detectado. Entonces, a ver, lee el sensor. ¿Ha detectado vehículo? No. Entonces, se queda en ese mismo estado. ¿Ha detectado algún vehículo? No. Y se queda, y está esperando, ¿no? Entonces, esta flechita con el 0 significa que el sensor de proximidad no ha detectado ninguno. Cuando detecta un vehículo, entonces, en la lógica de la máquina cambia al estado B. En el estado B, la máquina está esperando a que el usuario presione el botón, ¿no? A que presione el botón. Entonces, el botón es otro sensor, ¿no? Es un sensor de contacto, podemos decir. Si no se ha presionado, está esperando, ¿no? Está esperando hasta que la persona presione el botón y en ese momento se detecta a través de una señal eléctrica y eso cambia de estado al estado C. En ese momento imprime el ticket y está esperando a que la persona retire el ticket. Si no ha retirado el ticket, entonces está en el estado de espera. La tranquera todavía no se levanta hasta que el usuario haya retirado el ticket. Entonces el usuario retira el ticket, pasa al estado D. En el estado D lo que hace es, se levanta la tranquera y va a estar ahí hasta que el sensor que está después de la tranquera detecte que el vehículo ya pasó. Si el vehículo todavía no ha pasado, entonces la tranquera todavía sigue en el estado levantado. Y cuando detecta que ya pasó, entonces, ¿qué ocurre? Baja la tranquera y pasamos al fin del proceso. Entonces aquí tenemos un diagrama que me estaría reflejando con una especie de diagrama de flujo, los pasos de los estados que ocurren dentro de un estacionamiento electrónico. Entonces, ¿qué vamos viendo acá? Hay una flecha inicial, me dicen, hay un estado inicial, siempre un autómata tendrá un estado inicial, va a tener transiciones que dependerán de las entradas. Por ejemplo, para llegar al estado C, primero tengo que haber llegado al estado A, después al estado B y de ahí al estado C. Y para llegar al estado C tienen que haber entrado ciertos inputs, ¿no? Y aquí también vemos un símbolo, que es un círculo que tiene doble línea, ¿no? Este círculo doble línea se llama estado final, o también se llama estado de aceptación, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Veamos otro ejemplo. Entonces hemos visto el ejemplo del foco. Hemos visto el ejemplo del autómata en el estacionamiento, ¿no? Un poco ya para tener una idea de qué es un autómata finito. Y aquí estamos viendo el otro autómata, en este caso un analizador léxico, ¿ya? Bien, ¿qué es un analizador léxico? Bueno, es un analizador de palabras, ¿ya? Es un analizador de palabras. A ver, vamos a ver. En este autómata, el estado inicial es el estado A. Entonces acá tengo una flechita, me dice el estado inicial. Siempre partimos del estado inicial. Es como si yo arranco la máquina y la máquina comienza con este proceso. Y ahí está ahí, esperando.
tenemos 5 estados que se llaman A, B, C, D y E. Y el estado final de aceptación, el estado de aceptación se llama el estado E, porque tiene doble círculo. A ver, Vero. Dígame, ingeniero. Vero. ¿Te acuerdas qué significa este símbolo? Sigma. Sí, sigma. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. No. Acá dice, mira, sigma. Hace referencia a cualquier símbolo del alfabeto. ¿No? ¿Te acuerdas que lo usamos hace un momento? Sí, sí, me acuerdo. Se lo usaba. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi alfabeto sigma, que es igual al conjunto de A, B, etcétera, hasta Z, ¿no? Digamos que en este caso son las letras minúsculas. Ese es mi alfabeto. Entonces, por ejemplo, sigma menos T hace referencia a que cualquier símbolo diferente de T me va a llevar del estado A al estado A. ¿Ya? A ver, veamos, por ejemplo, vamos a analizar la cadena. Vamos a analizar la cadena. A ver, vamos a ver. El tema es que el tiempo nos va a ganar. Vamos a hacerlo así. A ver, imagínense que viene la cadena A, T, H, E y N. ¿Ya? Ingresa a esta cadena. Esta cadena ingresa al autómata finito. Autómata finito determinista, en este caso. Y acá tengo una salida. ¿De acuerdo? A ver. A-T-H-E-N. A-T-H-E-N. A ver, primer símbolo. Comenzamos en el estado A. El primer símbolo es una A minúscula. Entonces, la A minúscula está acá, ¿no? Porque es cualquier símbolo menos T. Ahí. Entonces, la A minúscula hace que entre esta transición y me vuelvo a quedar en el estado A. Después viene la letra T. Entonces, si estoy en el estado A y entra la letra T, acá esa letra T significa que hay un cambio de estados a través de esta transición hacia el estado B. O sea, después de la A y la T, yo llego al estado B. Viene la letra H. La letra H, si estoy en B y entra la H, entonces fíjense que hay una transición hacia C. Si entra la E, el símbolo E, entonces hay una transición hacia el estado D. Y si entra la N, hay una transición al estado E. Entonces, después de analizar todos los símbolos de esta palabra o de esta cadena, entonces yo veo que el estado final es el estado E, ¿no? Es el estado E. Si el estado final es el estado E, que es el estado de aceptación, significa que esta palabra, aten, es una palabra aceptada por este autómata. O dicho de otra manera, esta palabra pertenece al lenguaje de ese autómata. O sea, ese autómata tiene una característica. Va a aceptar ciertas palabras que cumplan la condición de que las palabras terminen en el estado E. Pero, por ejemplo, veamos otra palabra. La palabra A, T, H, E y N. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Bien. A ver. Entra el símbolo A. A ver, partimos del estado A. Entra el símbolo A, entonces me quedo en el estado A.
Muy bien. Entra el símbolo T. El símbolo T, cambio al estado B. Entra el símbolo T. Ahí el símbolo T, ¿a dónde voy? ¿A C o a A? A ver, digo, allá, estos son todos los símbolos menos H. Ahí, entonces, esta segunda T me lleva a A. Viene una H. Viene una H. La H es me quedo en A. Entra una E. Una E es me quedo en A. Y entra una N. Una N. Estoy aquí, me quedo en A. Quiere decir que esta cadena o esta palabra finaliza en el estado A. Pero A es diferente de E. E es el estado de aceptación. Por lo tanto, esta cadena no es aceptada. Esta cadena de aquí sí era aceptada, esta no es aceptada. O sea, esta cadena no pertenece al lenguaje del autómata. Richard, ¿me dejé entender cómo lo ves? Sí, o sea, en el flujo sí lo entendí, pero justo estaba por preguntar. ¿Eso significa, por ejemplo, de que el lenguaje usado para este autómata solamente, en este caso, reconoce una palabra? No, pueden ser otras palabras, ¿no? Justamente a eso iba, por ejemplo, aquí. A ver, Richard, esta palabra de aquí, no sé, en la parte inferior de la diapositiva, ten, ¿no? Entonces partimos de A. O sea, la T, de A paso a B. La H, de B paso a C. La E, de C paso a D. Y la N, de D paso a E. Significa que esta palabra ten, ¿en qué estado final termina, Richard? Termina en E. En E. Si termina en E, y como E es un estado de aceptación, significa que esta palabra es aceptada o no es aceptada. Sí es aceptada. Sí. Entonces, vemos que hay dos palabras, ¿no? Esta palabra y esta palabra son aceptadas por el autómata. Vamos analizando, ¿no? Ok. Muy bien. Si son aceptadas por el autómata, significa que esas dos palabras que estamos analizando ya son parte del lenguaje del autómata. ¿Son las dos únicas palabras? No, hay muchas más. Probablemente hay un conjunto infinito de palabras que son aceptadas por este autómata. Entonces, la pregunta, por ejemplo, esta cadena, T-H-H-E-N, digo, T-H-H-E-N. Esto termina en A. Esta no es aceptada. Esta cadena, T-H-E-N, fíjense que llegó a la E, pero después hay otra N, regreso para acá, y otra vez tenemos T-H-E-N. O sea, esta palabra de aquí sí termina en E, y por lo tanto también pertenecería al lenguaje del autómata. Y así puedo analizar. Sí. Claro, pero ahí tenía una consulta, pero eso tendría un número finito de probabilidades de ejecución o de combinaciones. Sí, efectivamente, la palabra, recuerda que la palabra es una cadena finita. Entonces, si la palabra es finita, va a haber un conjunto finito de ejecuciones. Sí, efectivamente. Ok. Muy bien. Entonces, aquí el tema del asunto es, ¿cuál sería la regla de formación de las palabras que este autómata puede reconocer? Entonces alguien dirá, ya sé, profesor, todas las palabras en que terminan en ten, T-H-N. Pero acabamos de ver aquí un ejemplo de una palabra que termina en T-H-N, que no es parte, que no termina en el estado E, y por lo tanto, no es parte del lenguaje. ¿Ya? Entonces, ahí eso nos va a ir haciendo pensar cómo encontrar la regla de formación del lenguaje de este autómata. Y eso lo vamos a ir viendo la próxima clase. ¿De acuerdo, chicos? Ya se acabó el tiempo. Entonces, se ha ido muy rápido, ya son las 6:30. Y, no sé, quisiera saber, hasta aquí he tratado de ser lo más claro posible.
A ver, César Rodríguez. Profesor, César, ¿me has entendido? ¿Me has logrado entender? sí, en la última parte, cuando usted detalló de la cadena, sí, sí puede entender. Ya, entonces, bien, nosotros vamos a seguir trabajando este tema de los autómatas. En caso que quieran ir adelantándose un poquito, entonces acá hay una lectura, la lectura 4, que se llama Autómatas Finitos Deterministas, del autor Hopcroft, ¿no? Ese libro de Hopcroft, ese libro, digamos, que siempre se toma como libro base de bibliografía para este tema de los autómatas finitos deterministas. Entonces, si quieren ir adelantándose, pueden ir leyendo esa lectura 4. Ahí se van a dar cuenta que este tema de los autómatas finitos se puede complicar bastante. Así que lo que yo voy a hacer es tratar en las clases de resumirlo lo más sencillo posible para que todos lo puedan entender rápido, porque no vamos a tener mucho tiempo para esta unidad. Bien, chicos, no sé si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta. Yo tengo una duda, profesor. Justamente Sí, le estaba escribiendo. Los autómatas creo que pueden reconocer palabras, pero ¿cómo reconocerían el idioma en que es el idioma que está reconociendo? ya. Ojo que no he dicho idioma en ningún momento, el lenguaje. O sea, el idioma es una cosa, yo no he usado la palabra idioma, no, el lenguaje. Lenguaje es un conjunto de palabras. Entonces, por ejemplo, si un autómata puede reconocer un conjunto de palabras, ese conjunto de palabras que puede reconocer ese lenguaje se llama el lenguaje del autómata, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese tipo de lenguaje se llaman lenguajes regulares. Eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Pero ahorita lo que quiero que entiendan es que los autómatas finitos son procesos, ¿no? Es un lenguaje simbólico de procesos que pueden ir cambiando dentro de una máquina de estados. Bien, el problema es que el tiempo se acabó. ¿Lo vemos con más calma, Kenneth, la próxima clase? Sí, profesor, de todas maneras voy a leer el documento Sí, y ahí bien. puedo hablar mi duda. Excelente. Gracias, Kenneth. Bien, chicos, con eso estoy terminando la grabación.